¿Qué pasa? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cofrauders del mundo. Y ¿Qué buena tal, madrugada para quien nos ¿Qué escuche tal, también Diego? por la ¿Qué noche. tal? Pues muy bien, pasado por agua. Una Pasado semana, por un agua. tiempo, Qué un tiempo depresión. estupendo. Oh, qué Sí, bien. Pero bueno, Estupendo, maravilloso, estupendo, de maravilloso. verdad. Unos hace- días maravillosos, un no, clima hoy hablaba fantástico. hoy hablaba con un amigo que este año las opciones que en Semana Santa, teniendo en cuenta el tiempo que llevamos, son muy claras. Esto yo lo dije el otro día, digo, todos los años hace mucha calor y tiempo seco y en Semana Santa llueve. Yo espero que este año sea al revés, como lleva lloviendo todo el año. O Espero eso, que en Semana o Santa no dicho lo llueva. mismo, que llevamos, yo creo que son 20 días lloviendo ya para adelante, ya, pues que siga. Que tenemos, Sí. hay 3 borrascas en el Atlántico ahora, 3 borrascas. Sí. Tres borrachos. Hay cola de borrascas. Uy, Porque hay un cola. bloqueo anticiclónico, esto es información de meteorología. Hay un bloqueo anticiclónico en Escandinavia, de manera que ahora nosotros parecemos Escandinavia y ellos parecen la Costa de la Luz. Ya está. O sea, En invierno los turistas que vayan a Escandinavia. hay que irse a Escandinavia, que se está de puta madre ahora mismo en Escandinavia, aquí estamos Perfectito, de puta perfectito. pena. Bueno, vámonos con... Hoy vamos a hablar de una cosa que a mí me gusta mucho, que es de imaginería. Sí, Y de sí. imaginería malagueña. Espera, pero primero yo voy a ser el abogado del diablo porque primero, agradecimientos a los casi 600 viewers que tenemos de la entrevista del otro día a nuestro querido amigo José Muy Martínez. bien, muy bien. Lo primero, gracias, estáis ahí al pie del cañón, os gusta Hemos esto. vuelto sin avisar ahí poquito a poco. Sois Sí. unos hartibles, me encanta. Bien, me gusta. Para tratarse de nosotros, muchos son. Muchos son. Bueno. Y después de que, oye, que hemos dicho que íbamos a seguir y aquí estamos. Y aquí Efectivamente, estamos. hoy ya os dejo a ustedes porque es verdad que hoy tenemos a una persona que pilota absolutamente tela. Bueno, Pero tela. La palabra pilota, ¿verdad? ¿Qué pilota? Pilota de todo. Don Francisco Jesús Flores Matute. Tampoco tanto, pero bueno, se hace lo que se puede. Va por la segunda. Miguel, vamos a poner antecedentes a nuestros viewers y vamos a contarle un poquito quién es Matute, ¿no? Bueno, para quien no lo sepa. Un hombre del Renacimiento. Compone, ¿qué va? dirige, escribe, tertulia. Y sobre todo compone, dirige, todo. Bueno, y que es doctor en Historia del Arte por la Universidad de Málaga y que se dedica también a la investigación, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de imaginería y vamos a hablar de investigación. Hemos traído al doctor. Es una cosa que a mí me gusta mucho. Espera, Jorge, pero pon el libro. Saca el libro. Vamos a la portada aquí para que la gente la vea bien, que tenemos una portada muy bonita. La clave aquí, nosotros, efectivamente, lo que hay que hacer es lo siguiente. Señores y señoras de las cofradías, compren. Y lean. Y os lo digo. Las cosas como son. Yo, personalmente, no lo he leído todavía porque no he tenido tiempo material humano de leerlo. Hay otra cosa súper importante que del libro, que es una cosa chulísima, que a mí lo que más... O sea, para eso soy súper primario. Las fotos son la puta leche. Pero la puta leche. Y, o sea, es una cosa que en los libros de arte muchos no se cuida. Y es que son fotos que tienen una calidad, una resolución y un de todo que yo creo que estamos ante uno de los compendios de los últimos tiempos a nivel, o sea, ya no te digo el contenido porque evidentemente no dudo de él, pero a nivel fotográfico es una barbaridad. Entonces, si alguien no lo tiene, y es que es un libro de estos para tener, ya no solamente como tema... Ábrelo, Jorge, enseña algunas fotillos. Sino de estos libros que tú dices, este libro hay que tenerlo en la biblioteca porque ese libro es una puñetera maravilla. Eso, sobre todo los que quieran conocer un poquito más sobre la imaginería malagueña, que es una de las grandes desconocidas para mucha gente, porque siempre estamos hablando de Sevilla, de Granada, pero de Málaga hablamos poco. Igual que nos pasa aquí a los gaditanos con los genovés, ¿no? No, es que quien quiera conocer la escultura o la imaginería malagueña del siglo XIX tiene que tener este libro. Esto es así, igual que tenemos libros anteriores. También del último tercio del 18, que también hay escritores que están ahí. Escultores. Bueno, pues cuéntanos, pues empieza por el Eso del 18, por ejemplo. Pues, bueno, vamos a ver.
¿Por dónde empiezo? Ya que había lavado la fotografía, muchas gracias. Bueno, es una cosa que yo he procurado también. Muchas de las fotos son mías, de hecho, porque efectivamente hay muchos libros de arte, sobre todo de escultura religiosa, por ejemplo, que muchas veces se cae en la foto de móvil que te han pasado, que tú has hecho cuando estás en un viaje, y no se ven a veces los rasgos como se debieran ver. Entonces yo he procurado que este libro no solamente sea un libro para el público aficionado, sino efectivamente también para el público investigador y que pueda ver y apreciar bien los grafismos, los rasgos, la técnica. De ahí la necesidad de que hubiera un material gráfico bueno, en la medida de lo posible. Porque siempre hay alguna imagen que, bueno, ponen impedimento o la hermandad, o la iglesia, o el particular de turno, o son fotos antiguas que a lo mejor pues lo máximo de resolución que se ha conseguido es la que hay en el libro. No hay más resolución, pero bueno, más o menos se ve y son excepciones, ¿no? En cuanto a la investigación en sí mismo, bueno, pues ya decía, es del siglo XIX, está enfocado en estas dos grandes familias, una solo Gutiérrez León. Que ahora que dices tú de las grandes familias, cuando hablamos de Málaga y hablamos de nos viene a la cabeza los Gutiérrez de León, ¿no? Y ahora yo veo el libro y veo los Gutiérrez y los León. Y digo, uy, espera, que aquí hay más de un Gutiérrez, que no solo son los Gutiérrez de León, sino que hay más Gutiérrez, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito quiénes son todos estos Gutiérrez. Y le vamos a mandar un saludo y un beso a Mariby Fernández Gutiérrez, también de paso. Ay, a nuestra Mariby. Viewer, siempre de la nuestra. Que es nuestra viewer. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues básicamente los Gutiérrez León, efectivamente a los cofrades nos sonaba porque son escultores que se le ha atribuido o eran alguna obra conocida, por ejemplo, la Virgen de la Zamarrilla, la Virgen de la Amargura, la antigua Virgen de la Soledad de San Pablo, no la actual, ni la antigua de Fernando Ortiz, sino la que sustituyó a la de Ortiz cuando se quemó en un periodo de años determinado que estaba documentada de Antonio, o la obra del trascoro de la catedral que está documentada de Salvador Gutiérrez León. Entonces, el nombre Gutiérrez de León sonaba. El problema de esto era qué más producción había hecho, claro, había que buscarla. Y por otro lado también, quién había hecho qué imagen, ¿no? Porque claro, hablábamos de los Gutiérrez de León en general, pero eran 4 miembros. A lo largo de todo un siglo, cada uno con sus características estéticas, aunque más o menos todas tengan lo que se ha llamado los aires de familia, ¿no? Esa estética más o menos común por ser una herencia de taller, después cada autor imprime sus propios grafismos, sus propias particularidades. Entonces, todo eso había que desentrañar. Eso por otro lado, este tema de la saga familiar es muy típico de lo que es la escuela malagueña, porque pasa también con los Asensios de la Cerda, ¿no? O sea, son sagas familiares al completo y cada uno con sus grafismos particulares. Eso es, porque claro, es algo muy endogámico, ¿no? Por otro lado estaban los Gutiérrez, que esto digamos que ha sido el descubrimiento al nivel de los Asensios de la Cerda. Directamente es que no se conocía. La historiografía especializada sí se conocía los nombres, se sabía de la existencia de Mateo Gutiérrez Muñiz y de Diego Gutiérrez Toro, pero no se conocían obras documentadas, no se conocía, por tanto, cómo era su estética propia y, claro, habían permanecido en un anonimato hasta una serie de artículos que yo saqué científicos donde empecé a descubrir, digamos, algunas obras de estos escultores y ya el compendio con este libro. De ahí que sean los Gutiérrez los León, porque como las dos familias se llaman Gutiérrez, en la época realmente los Gutiérrez León firmaban como los León y sus contemporáneos, así los conocen, el maestro León, por ejemplo, mientras que los Gutiérrez se mantienen así, los maestros Gutiérrez. De ahí que el título del libro sea Los Gutiérrez por un lado, una familia, y los León, es decir, los Gutiérrez León por otro lado. ¿Cuál ha sido tu motivación principal a la hora de hacer este libro? O sea, ¿qué es lo que te lleva a ti a querer sacar un libro de estas sagas? Bueno, como he dicho antes, empecé a investigar. Como decía, por ejemplo, los Gutiérrez León, a todos nos sonaba el apellido, pero es que había 7 obras documentadas entre Salvador y Antonio, nada más. Entonces, cuando mucha gente hablaba esto, Gutiérrez de León, al final decía Círculo Gutiérrez León, pero ¿era o no era? Eso es una de las cosas que había que dirimir, ¿no? Separar, identificar y demás. Por otro lado, parecía que con la esquema 31 y 36, esta familia pues habían pasado pues como de puntilla, ¿no? Unos escultores que estaban ahí en el siglo XIX haciendo cositas, pero poco más. Había quedado como encossetado incluso en colecciones particulares, alguna imagen que a lo mejor afloraba y decía, esto es Gutiérrez León, pero de nuevo yo me preguntaba, ¿qué Gutiérrez de León? Es que eran 4. Y por otro lado, encima había hasta confusión en algunos documentos y demás con los Gutiérrez. De nuevo, había alguna que otra imagen que aparece el dato, la imagen tal fue restaurada por el maestro Gutiérrez, y como lo que se conociera los Gutiérrez León,
se asignaba a la que hace de los León, una Los Gutiérrez. Entonces, el motivo realmente es, por un lado, investigar esta familia a fondo, en serio. Y para ello no solamente hacía falta localizar obras, que por supuesto es uno de los motivos principales, ¿no? Para poder dirimir qué había hecho cada cual de los miembros de Los Gutiérrez León, al margen de Los Gutiérrez, sino también la biografía. Y es que directamente no conocíamos prácticamente nada, más allá de la vida de Salvador Gutiérrez de León, que era el iniciador de la saga, más o menos conocida gracias a las investigaciones que hizo el padre Andrés Jordén en su libro Escultor y entalladores malagueños, que se editó en 1960, no se conocía mucho más. Algún testamento, pero poco más. No teníamos constancia de su bagaje profesional, de su bagaje vital, ¿no? Desde que cómo habían influido en la ciudad, dónde habían estudiado. Uno de los descubrimientos, por ejemplo, del libro, especialmente en la vida de Antonio Gutiérrez de León, que desentraña el por qué su propia estética es tan influida por el academicismo. Y es que, por ejemplo, una de las cosas es que no estuvo estudiando en Málaga, aunque en la niñez estuvo aprendiendo del taller paterno, es decir, su padre Rafael Gutiérrez León. Muy pronto, con 15 años, él lo manda a estudiar a Madrid, en la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y de ahí vuelve a Málaga en 1831, quiero recordar. Perdón, 31 no. 1858, eso es. A Málaga, y bueno, pues ya está implementando esa estética nueva que ha aprendido muy bien allí en Madrid. Eso se verá muy claro en el libro, como digo, donde existe esa separación ya por fin de por qué las obras de Antonio Gutiérrez de León son de una manera a diferencia de las de su abuelo. Y en cuanto a Rafael Gutiérrez de León, el de en medio, digamos que el hijo de Salvador, padre de Antonio, hay muy poca obra documentada, nada más que localizado unos barros, una pareja de bailaores, pero los barros, más la información que también es documentada, inédita prácticamente, de sus contemporáneos, de los que conocieron a Rafael y hablando de su obra, pues me ha permitido más o menos distinguir, aunque es una hipótesis todavía, su propia estética, que es muy, muy parecida en principio a la de su padre Salvador. De hecho, perfectamente podría ser discutible, más allá de dos grafismos que yo identifico en algunas poquitas obras que aparecen en el libro, que son, por ejemplo, el hacerle los ojos más grandes o la boca más dibujística, ¿no? Son detalles muy... Quería preguntarte, como investigador, ese hilo del que empiezas a tirar siempre parte en un principio, en un primer momento, de grafismos o de parecidos estilísticos. ¿Cómo inicias tu trabajo como investigador? ¿Por dónde empiezas a tirar del hilo? Empezamos, en este caso, a localizar obras con las obras documentadas, que son las que nos están dando unos grafismos determinados, ¿no? Los grafismos, para quien nos esté escuchando, son como esas firmas particulares que salen de forma casi inconsciente, ¿no? El artista tiene una forma de, por ejemplo, la pintura, de dar el brochazo, la escultura es de entender los volúmenes y secarlos de la madera. Detalles que nadie echa en cuenta, por ejemplo, y es una cosa que hablaremos al respecto de Los Gutiérrez. Si yo copio un modelo antiguo, no me paro siquiera en copiar literalmente lo que hacía, por ejemplo, Pedro de Mena al tallar el pelo. Yo hago mi forma de tallar el pelo. Aunque a nivel general parezca el modelado de Pedro de Mena, cada artista al final le sale, como digo, de forma inconsciente el tallar una nariz, el tallar una oreja, una boca, un pelo, ¿no? Y entonces, pues esos son los grafismos, esos detalles sutiles a veces que nos hablan de una autoría. Claro, cuando hay muy poca obra documentada, en principio, esos grafismos son a veces complicados de sonsacar, básicamente porque, claro, pueden llevar a confusión, puede ser producto de una evolución en el artista, ¿no? Pues a lo largo de su tiempo tiene una especie de madurez artística y va cambiando cositas de forma sutil. Entonces, hasta que no aparecen más y más y más obras, es cuando tenemos una visión más global y entonces ya se puede identificar de mucha mejor manera y más concretamente esos grafismos. Entonces, por un lado, como digo, partiendo de la obra documentada y más en el caso de Málaga, por desgracia, porque claro, en Málaga tenemos dos destrucciones patrimoniales muy grandes, en el 31 y el 36, que nos roben simplemente la imagen, que son documentos físicos, sino los propios documentos escritos. Entonces, por desgracia, en Málaga las investigaciones tenemos que tirar mucho de atribuciones. Eso sí, quiero hacer un inciso que no se confunda una atribución con las atribuciones fantasía. Es decir, la que hacemos entre aficionados de se me parece a tal imagen, ¿no? No, eso me recuerda, todo es de Mena. Sí, bueno, luego se llega a eso. Porque hay parecidos que pueden ser circunstanciales. Lo que hay que entender es
la existencia del grafismo, como digo, ese detalle sutil que es técnico. Cómo aborda el artista a la hora de tallar una oreja, una nariz, el pelo, en fin, cómo da el golpe de gubia. Cómo policroma, porque cada artista tiene su manera, su fórmula de dar policromía, un tono muy concreto que cuando tenemos una serie de imágenes seguidas, lo vemos muy claro, ¿no? Esos son los grafismos, como digo. Y entonces, pues eso es lo que nos da las claves. Por otro lado, la biografía, como digo, también es muy importante. Las atribuciones de las obras anónimas son una cosa que van variando y oscilando con el tiempo, ¿no? Porque yo te lo digo, por ejemplo, aquí el Cristo de la Buena Muerte de Cádiz, desde Alonso Martínez a José de Arce, a luego Italia, ahora Perú, o sea, es una cosa que va... Claro, ¿qué pasa con y en el momento en el que se afirma y se dice con mucha rotundidad, ¿no? Se hace de una cosa que no está documentada, se hace una teoría y se afirma como una teoría, ¿no? No como una atribución. Por eso yo creo que es importante citar que es una atribución y en base a qué se hace la atribución. Claro, que en estos casos también depende. Porque claro, el Cristo de la Buena Muerte de Cádiz, por poner un ejemplo, lo mismo pasa con la Virgen de las Lágrimas de Sevilla, que hace poco también ha tenido el candelero de la autoría. Son imágenes muy únicas. Es decir, es que no hay más imágenes con las que comparar. Entonces, claro, si encima no está documentada, son atribuciones que pueden dar pistas, pero se caen. Hay otro tipo de atribuciones, por ejemplo, la de los Asensio de la Cerda, o en mi caso los Gutiérrez de León o los Gutiérrez, donde hay muchas más imágenes documentadas para poder comparar y, por tanto, la atribución está mucho más cerrada, ¿no? No da tanto pie. En el caso de Salvador Gutiérrez de León tiene bastantes imágenes documentadas, ¿no? Y incluso aquí en la provincia de Cádiz, en la zona del campo de Gibraltar, tiene bastantes. Un montón. Esa fue uno de los primeros descubrimientos que hice, ¿no? De cuando, bueno, Salvador Gutiérrez León directamente, que casi ni se conocía, era Antonio, y era Antonio porque a él se le atribuía, por ejemplo, la Virgen de Zamatilla, era el nombre. Casi cuando todo el mundo decía esta imagen de Gutiérrez León, prácticamente la asignaba Antonio, aún sin saber y ni que nadie conociera lo que era Antonio, porque ya digo, es que había dos obras documentadas de Antonio. Entonces, por un lado, Salvador, cuando empieza a localizar obras datadas, obras documentadas, pues ya nos está abriendo un abanico, efectivamente, en el campo de Gibraltar, por ejemplo, y en toda la provincia de Cádiz, en realidad, tiene mucho. Y Antonio, por ejemplo, pues tiene mucho en particulares, y al final son imágenes que desde el particular han sido donadas a ciertas hermandades, también de la provincia de Málaga, pero que él, por fortuna, además, también firma su obra, o la mayoría, no todas, pero la mayoría sí las firma, y es lo que nos ha permitido al final, pues, conocer de verdad cuáles son las diferencias, ¿no?, entre Antonio y Salvador. Y como digo, Rafael es el más hipotético en mi casa, porque no hay por desgracia, pero sí hay una serie de obras que aparecen en el libro, muy poquitas, que se explican a través precisamente de su desconocida biografía, que ese era el otro punto, como decía, no solo se trata de una investigación a través de los grafismos, los parecidos y toda esta historia, sino las propias biografías que nos explican las casuísticas vitales a la hora de ellos implementar ciertos problemas en su obra. Por ejemplo, Rafael, el pobre había tenido como, bueno, le llaman el perlesía. Aquí tenemos a Miguel, que es médico, y sabrá mejor, pero son como una especie de parálisis, como un ictus, para que no entendamos. No es un ictus exactamente, pero para que no entendamos. Le dieron 3 ataques a lo largo de su vida y eso devaluó su propia obra. ¿Por qué? Porque estaba paralítico, prácticamente. Entonces tenía que modelar con el brazo izquierdo y sentado, con muchos dolores, y por eso tiene muy poca obra Rafael. Eso explica el que tenga muy poca. ¿Por qué? Porque él vivió y mantuvo su taller a partir de los moldes de barro de su padre Salvador, donde él con el palillo, una vez sacaba del molde las figuritas, la mayoría serían los barros malagueños, como son conocidos los majos, toreros, curas y toda esta historia, le daba algunas pequeñas características. Él era un poquito más barroco, digamos, que su padre. Escultura como tal, él no haría mucha, porque claro, estaba el pobre, como digo, paralítico de toda la parte derecha. Y alguna obra que localizo de ellos, es decir, de los Gutiérrez León, yo la he asignado a Rafael precisamente por su baja calidad artística y sus desproporciones. ¿Por qué? Porque denota que efectivamente la mano que la hacía no estaba lo mejor capacitado. Más allá de algunas pocas que serían hechas por Rafael antes de ese primer ataque, como digo, de perlesía en 1838, creo recordar, que es el año donde muere Salvador precisamente, y que, aunque yo asigno a Rafael, también esto hay que concretarlo, realmente el encargo de esa obra vendría al taller de su padre, que estaba vivo todavía. Lo que pasa es que su padre ya estaba mayor y, por tanto, lo haría el hijo. ¿Y por qué sé que lo haría el hijo? Repito, el grafismo, ¿no? Esos dos sutiles, en este caso, son dos sutiles
particularidades, una forma de hacer los ojos más concretamente distinta de su padre o la forma de hacer la boca, pero son dos detalles muy sutiles, como digo, estará abierto incluso en un futuro a discusión, si es que en este caso concreto aparece alguna obra más documentada de Rafael, a lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sabemos, pero bueno, es verdad que como ya tenemos los grafismos de Salvador y de Antonio, pues se podía diferenciar ya la que será de Rafael. Y en cuanto a los Gutiérrez... ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer una investigación de este tipo? Bueno, esto me ha llevado a casi más de 10 años, porque esto empezó precisamente con mi Virgen de los Remedios, era una de las cosas, yo soy hermano de la Hermandad de los Remedios de los Mártires, buscar la autoría. Los Gutiérrez de León como tal, es decir, lo que sabíamos o pensábamos que era Gutiérrez de León, siempre ha sido una familia que me ha gustado, las características de estas imágenes siempre me han gustado. Y, como digo, esto fue ponerse ahí a los archivos para ver si aparecen documentos, si han aparecido cosas muy interesantes, como digo, sobre todo a nivel vital, y básicamente patearse a Andalucía. Porque, claro, en Málaga con las quemas, como digo, 31-36, no había casi nada. Hasta que, bueno, con las investigaciones, contactos y archivos, aparecen algunas fotos antiguas, aparece en algún documento antiguo de parroquial del pueblo no sé qué, alguna imagen documentada. Y especialmente, pues, bueno, cuando uno va recorriéndose Andalucía, como digo, esto es una investigación de campo, va localizando imágenes. Siempre digo que al principio, cuando localizo las imágenes, no digo que sean de los Gutiérrez León. Yo decía, esto es malagueño. Esto también es una cosa que explico en el libro, lo que se llama el modo malagueño, lo mismo que el profesor López Guadalupe Muñoz en Granada definió como el modo granadino. Es decir, una estética común a una serie de escultores del siglo XVIII, en Málaga también en el siglo XIX, que no hablan de una procedencia geográfica. Claro, cuando yo localizaba estas imágenes, digo, son malagueñas. ¿Por qué? Porque tienen una serie de estéticas comunes que nos hablaban de esa posible procedencia malagueña. A partir de ahí, era recopilarla y empezar a dirimir si esto podía ser una Gutiérrez León, los Gutiérrez, o otros escultores malagueños que también hay, Asensio de la Cerda, Fernando Ortiz, en fin, aquí van saliendo muchas cosas, José de Medina, ya esto a partir de, como digo, de los grafismos. Más de 10 años, ya digo, recorriéndome en media Andalucía, localizando obras, algunas afortunadamente documentadas, otras, aunque no estaban documentadas directamente, sí estaban datadas documentalmente, y eso también es un pilar muy fuerte, ¿no? Y algunas incluso sorpresas, por ejemplo, la Virgen del Rosario de Churriana, o el Nazareno de Churriana, que salen los documentos que se hicieron en 1810, precisamente porque son destruidos los originales por los franceses. Que esa es otra cosa que también tenemos que tener en cuenta en Málaga. También los franceses aquí hicieron muchísima destrucción, aunque en este caso concreto, la de mi investigación, precisamente los Gutiérrez León y los Gutiérrez salieron más o menos beneficiados, porque claro, les tocó repoblar los conventos, la iglesia y también las viviendas particulares de su obra. Fueron los palmas, ¿no? Los palmas de la época, ¿no? Pues sí, básicamente. En cuanto a los Gutiérrez, que la otra rama familiar, yo diría que es la gran sorpresa, ¿no? Como decía, la historiografía sí era, o conocían, digamos, el nombre de Mateo Gutiérrez Muñiz y de Diego Gutiérrez Toro, principalmente, de hecho, de nuevo, gracias a investigaciones que hizo el archivo de protocolo notarial el padre Andrés Jourdain, en su libro Escultores y Entalladores Malagueños, pero no se conocía ni la vida, ni cuándo nacieron, ni qué obra hicieron y demás. Bueno, esto al final fue también, precisamente, de mi investigación a lo largo de estos 10 años, localizar obras documentadas. Por fin le podíamos poner cara y le podíamos poner estética y le podíamos poner esos grafismos. Al principio muy poquitas. Y eso fue de las cosas que los Gutiérrez ha sido más complicado que los Gutiérrez León, precisamente. Pero cuando van apareciendo muchas obras documentadas y otras tantas, como digo, datadas documentalmente, ya no están hablando de un periodo concreto y de una forma estética, es decir, los aires de familia, esos famosos, que no están hablando de un taller común. Aunque después tocaba, como en los Gutiérrez León, dirimir qué había hecho qué cosa, ¿no? Entonces, a partir de ahí es cuando, bueno, uno va recopilando obras y va dándose cuenta de una serie, de nuevo, vueltas a los grafismos, esos particulares que cada escultor de esta familia también tenía. Aunque después la estética común, en general, la tiene. Y eso es lo que ha ayudado mucho también a concretar, digamos, esta familia, que es una familia que dará, espero, más sorpresa en el futuro, porque de hecho, una de las cosas que tengo documentadas es que hicieron obras para Hispanoamérica. ¿Todos estos Gutiérrez, los Muñoz, los Toros, los Jiménez, todos estos eran familia entre ellos? Perdón, ¿no se ha escuchado? O sea, los Gutiérrez Muñiz, los Gutiérrez Toro, ¿también eran familia entre ellos?
Sí, o sea, las dos familias. Los Gutiérrez León son Salvador, el primogénito, el patriarca, el fundador, Antonio. su hijo Rafael y su nieto Antonio, que es hijo de Rafael. Y en cuanto a los Gutiérrez son Mateo Gutiérrez Muñiz, su hijo Diego Gutiérrez Toro y el nieto de Mateo, hijo de Diego, que es Eduardo y Federico Gutiérrez Jimena. Que es a quien me ha parecido que tú atribuyes, puede ser la Virgen de los Remedios de los Mártires en el libro. Efectivamente, Eduardo Gutiérrez Jimena y Diego Gutiérrez Toro. La Virgen de los Remedios es un caso muy particular y ha dado sorpresa porque la Virgen por un lado y el niño por otro coinciden los dos. Bueno, Esto se explica también. Sorpresa también porque había una atribución anterior que no tenía nada que ver con esta, ¿no? Que también la investigaste tú, ¿no? Que era la de Antonio Marín Sánchez, ¿no? Que sí que tiene que ver, porque claro, o sea, de Remedio no ha cambiado ni la datación ni nada. De hecho, Antonio Marín Sánchez muy seguramente, y por lo que van apareciendo, bueno, ahora explicaré un poco por las diferencias, ¿no? Pero lo que va apareciendo parece ser que fue discípulo o estuvo trabajando en el taller de ellos, de Eduardo Gutiérrez. Porque efectivamente la atribución primera que hice en el caso de Remedio es, bueno, a nivel documental aparecieron una serie de documentos que eso la ha conseguido localizar el investigador Juan Cristóbal Jurado Vela, que nos hablaban ya de que la imagen que había de los Remedios hasta mediados del siglo XIX era de estilo gótico. De hecho, no es que fuera de estilo, es que era gótica. Todos los documentos siempre nos hablan de que se parecía mucho a la Virgen de la Victoria, de que fue un regalo de los Reyes Católicos. Además, esa Virgen era propiedad particular. Esto no pertenecía a la Iglesia ni a la hermandad. Era propiedad de la familia Bastardo de Cisneros, ¿no? Entonces, bueno, es un poco largo, esto viene explicado en el libro. La familia Bastardo de Cisneros se queda sin descendientes. Había un San José firmado por Antonio Marín Sánchez y por el parecido estilístico también con el San José se sacó la atribución. Eso es. ¿Cuáles son las diferencias que, claro, como digo, la investigación siempre da pie a que haya cambios según se va localizando nuevas cosas? Cuando voy localizando muchas más obras de Antonio Marín, que también en el libro precisamente aparecen muchas obras documentadas, y también obras documentadas de este nuevo escultor, que es Eduardo Gutiérrez, se van viendo ciertas sutiles diferencias. Volvemos a los grafismos, pero es que lo explica todo muy bien, ¿no? El parecido formal estaba ahí. Y como teníamos muy poca obra, tanto de Antonio Marín y directamente de Eduardo Gutiérrez, es que ni existía. O sea, no era ni conocido ni él, ni lo que había hecho. De ahí la atribución en aquel momento. Documentalmente sí se explicaba que la Virgen actual tenía que ser, sí o sí, del siglo XIX. Además, como digo, venido desde la segunda mitad del siglo XIX. Una vez el parecido formal, como digo, ya se establece esta aproximación, porque claro, era una atribución, como en el caso del Cristo de la Buena Muerte, como no había más imágenes con las que comparar, pues bueno, pues estaba ahí, pero se podía caer y en efecto pues se ha caído. Y se ha caído porque de Antonio María empieza a localizar mucha obra documentada. Y de Eduardo Gutiérrez, como digo, también, que tienen sutiles diferencias. Es verdad que son muy parecidos a nivel fisonómico, la escultura tanto de Eduardo, en principio, como la de Antonio Marín son parecidos. De ahí que yo sospeche, por el parecido, es decir, que toma Antonio Marín modelos de Eduardo Gutiérrez, que seguramente trabajaran en el taller de Eduardo Gutiérrez. También que Antonio Marín tuvo una de las grandes sorpresas del libro también es la atribución de la Soledad de Mena a Eduardo Gutiérrez, que es una virgen que desde siempre se tenía como antequerana, como atribuida a Antonio del Castillo, a esta gente de por allí, y vienes con esto, ¿no? ¿Qué es lo que te hace atribuirla? Bueno, pues espérate que termine con la Virgen del Remedio porque más o menos también explica un poco toda la historia, porque claro, es que esto es largo, pero yo creo que se comprenderá mejor, ¿no? Una vez sabido esas sutiles diferencias entre Antonio Marín y Eduardo Gutiérrez, aparece, como digo, obra documentada de Eduardo Gutiérrez. Hay, de hecho, 2 obras documentadas que aparecen en el libro, inéditas y además por fotografías antiguas, pero de una gran calidad, donde se ve perfectamente los rasgos, que son literalmente la Virgen de los Remedios. Y el Niño Jesús es literalmente el niño antiguo de Santa María de la Victoria, documentado de Diego Gutiérrez Toro. Además, coincide que Remedios, como digo, por un documento, también esto aparece en la historia en el libro, tuvo que venir en torno a 1861-62, y por tanto la Virgen de Remedios realmente no se le encargó a Eduardo. Eduardo todavía tendría ahí 26 o 27 años que recordar. Se le encarga al taller de su padre, que era Diego Gutiérrez Toro. Un taller familiar y una familia, como descubro, como ya digo, no se sabía nada, que es que realmente estaba viviendo en Los Mártires. Toda su vida de Los Mártires, estaban viviendo pared con pared prácticamente con la iglesia de Los Mártires,
toda su familia se casa allí, toda su familia se bautiza allí. Ellos están trabajando en los mártires desde el propio progenitor Mateo Gutiérrez, haciendo obras para los mártires, es decir, que al final había ahí una vinculación vital bastante potente, ¿no? De ahí que seguramente, como digo, se le encargó a Remedios a Diego, pero Diego, por darle una oportunidad a su hijo, que ya tenía una edad, 26, como digo, 27 años, y a la edad de hacer cosas, él le da la oportunidad. No obstante, el niño sí es, como digo, muy parecido y seguramente o lo hizo el padre, es decir, Diego Gutiérrez, o lo hicieron las dos de mancomun. De hecho, a mi parecer, Remedios es la mejor obra que tiene Eduardo, en principio, y es la mejor porque trabajaría realmente los dos. Claro, él experimentado ya una madurez artística bastante grande, su padre, Diego, y él joven, empezando, digamos, pero que ya también tenía un bagaje en el taller bastante amplio de años, desde que estaba trabajando allí desde los 10 años. En cuanto a la Soledad de Mena, ahora sí, la Soledad de Mena, otra de las sorpresas es que efectivamente se decía que venía de Antequera, y de hecho el profesor Jesús Romero Benítez la asignó documentalmente con la antigua Virgen de los Desamparados de Antequera, una hermandad que quiero recordar que era la titular de la Hermandad de la Humildad de Antequera. El problema, bueno, muchos historiadores del arte malagueño veíamos que la Soledad, con respecto a lo que es Antonio el Castillo, pues sinceramente no le veíamos parecido. Es decir, es que ya ni el parecido fisonómico, ¿no? Había muchas diferencias con lo que sabemos que es Antonio del Castillo hoy día, es decir, por ejemplo, la Divina Providencia del Mutilado, la Virgen de la Encarnación de Dolores del Puente, la Virgen de Consolación y Lágrimas, ese perfil de dolorosas que ahora mismo decimos que es Antonio del Castillo y que efectivamente esas tres, por ejemplo, parten de ese mismo taller, que ahora mismo, como digo, se llama Antonio del Castillo. La Soledad de Mena no coincidía ni en lo formal ni en lo técnico con estas producciones. Entonces, es verdad que ya no era atribución, como digo, era una asignación documental, porque Jesús Romero Benítez la asignó documentalmente a esta antigua dolorosa antequerana, que no casaba. En cuanto a de dónde venía lo de la Virgen proviene de Antequera, bueno, pues como explico también en el libro, básicamente fue una mala interpretación, un poco interesada también de la época. Y es que la Virgen actual fue cambiada por la antigua, que se salvó de la quema del 31, en 1944. El problema es que la antigua fue muy mal restaurada, y vamos a llamarlo de restaurada, por la familia de Palma. Sinceramente la dejaron fatal. Por lo tanto, yo creo que se entendería un poco incluso el porqué del cambio, ¿no? Hasta 1947, en la saeta de aquel año, porque en la saeta del año 45-46 no aparece nada referido, aunque sabemos que la actual Soledad procesiona por primera vez en 1945. Bueno, pues hasta la saeta de 1947 no se hace mención a esta nueva dolorosa, es decir, a la nueva, a la actual Soledad. Y un anónimo, porque no lo firma articulista o autor, dice que la nueva Soledad de Mena es del prestigioso escultor antequerano Carvajal Márquez, que como podéis ver no tenía ni idea de que era el nuevo escultor antequerano, porque confunde dos escultores antequeranos uniéndole en un solo nombre. ¿Por qué hace esto? Bueno, la mentalidad de la época, y sigue todavía en la actualidad, es asignar ciertos autores de prestigio a imágenes nuevas, y más si son antiguas. En este caso, como no podían decir, porque lo desconocían, que la Virgen fuera malagueña, no podían decir que era de Mena, no podían decir que era de Ortiz, porque ya estaba ahí Ricardo de Orueta desde 1914 con su estudio diciendo lo que era Mena y lo que era Ortiz. Pues este anónimo, no sé ni cómo llamarlo, periodista, no lo sé, articulista en la saeta, pues dice eso, que la Virgen viene de Antequera. ¿Qué pasa? Que en la hermandad se quedó, más que el decir que la Virgen la hizo un antequerano, la Virgen provino necesariamente de Antequera porque la hizo un antequerano. Como no sabían realmente su nombre, pues bueno, eso se perpetuó, digamos, en la tradición oral de la hermandad, porque papeles no había. Eso es otra de las cosas, y de ahí también la problemática con respecto a la asignación documental que hizo el profesor Jesús Romero. Él decía que la Virgen de los Desamparados de Antequera vino cedida a la congregación de Mena porque el obispo Balbino Santos la cede. Es decir, ordena traerla desde Antequera a Málaga y se la cede a la congregación. El problema es que él no cita ningún documento, que me parece un documento bastante importante. Es decir, sí, para decir que la Virgen viene de Antequera, tú tienes que decir de dónde sale esa información, porque si no, ¿cómo sabes que viene de Antequera o no? ¿No? La Virgen en origen era un busto, ¿no?
Sí, eso, vamos, esto efectivamente era un busto. Vamos por parte porque ya te digo, no sé, es que está complejo, pero para que los que nos estén escuchando y viendo entiendan el por qué viene toda esta historia, ¿no? Como digo, no había papel ninguno y yo investigando en el archivo de la congregación, archivo del obispado, ni encuentro papeles de la sesión, ni en la hermandad, ni en el obispado. No existe, eso no existe. Y de golpe y porrazo me encuentro una factura de compra. Y la factura de compra es muy clara. Dice que la Virgen fue comprada a una tal Francisca Vaquerizo por 5.000 pesetas de la época. Ahí estaba la factura de compra, pero incluso si alguno pudiera dudar y decir, vamos a ver, una factura de compra es porque la congregación pues compró una dolorosa que se ha perdido en la actualidad. La clave está en el precio. Recuerdo, 1944, el año de la compra. En ese año la congregación está renovando todo su trono completo, un palio nuevo entero, un manto nuevo entero, la sesión de achetas nueva entera, peana procesional nueva entera, un dineral. Ese mismo año se gastan 5.000 pesetas de la época, que comparando con otras imágenes antiguas que se compran en su momento, por ejemplo, la Concepción del Huerto, la Virgen de la Amargura o la Virgen de la Estrella, que también se compraron en estos años 40, fue literalmente la más cara de toda la ciudad, 5.000 pesetas, mientras que, por ejemplo, la Concepción costó 3.700 pesetas, la Virgen de la Amargura costó 2.000 pesetas, o la Virgen de la Estrella costó también 2.700, que recordar, pesetas. Es decir, una diferencia muy grande. Entonces, teniendo en cuenta que ese mismo año, como digo, la hermandad gastó un dineral muy grande en toda la renovación patrimonial de la sección de la Virgen, incluida la propia imagen. Alguien podría pensar que la hermandad necesitara de dinero, estamos hablando de la posguerra, iba a gastarse ese dineral en una imagen para, vete tú a saber, dársela aquí o para guardarla en la casa hermandad. O sea, esto ya es un poco de lógica, ¿no? De ahí que esa factura necesariamente hace referencia a la actual Soledad de Mena. Coincide, como digo, el año, la cantidad, que es muy persuasiva, y que, como digo, pues no aparecen otros documentos que nos reafirmaran en esa tradición oral de que la Virgen viene de Antequera. No, la Virgen fue comprada en Málaga, a una particular malagueña, y efectivamente era una Virgen de gusto. En cuanto a su autoría, bueno, pues de aquí también la comparativa con lo de Antonio del Castillo, ¿no? Como decía, no solamente yo, varios profesores también de Historia del Arte veíamos que la Soledad era neoclásica, es decir, que necesariamente mínimo se había hecho a finales del siglo XVIII por sus características formales. Una clave también que tenemos a nivel de formalidad, si nos fijamos, las dolorosas de Antonio del Castillo, pero incluso también las de los Asensio de la Cerda, son calvas. Las que tienen pelo lo tienen con un pelo superpuesto. ¿Por qué tienen ese pelo superpuesto y eran calvas en origen? Bueno, porque en su época las dolorosas no se vestían enseñando pelo, se vestían con una cofia, un rostrillo, una careta, que le tapaba, lo único que se veía era la cara. Por tanto, era innecesario tallarle el pelo. A mediados del siglo XVIII, con una serie de escultores que ya empiezan a tallar el pelo, la melena, porque quieren que se vea, es cuando, sobre todo, especialmente en el XIX, se pone de moda que las dolorosas tengan su pelo. Y por eso, los que tenían este tipo de dolorosas calvas en sus domicilios, se la envían a restaurar, ya sabemos que era la época, a estos escultores del XIX para que le añadan un pelo de estopa. Bueno, pues la Soledad de Mena no tiene el pelo de estopa, su pelo está tallado en el mismo bloque craneal, por tanto ya estaba indicando, de nuevo, a nivel científico, que la Virgen necesariamente era mínimo de finales del siglo XVIII, mínimo. En cuanto a la autoría, bueno, como digo, aparecen una serie de obras documentadas de Eduardo Gutiérrez y otras que están datadas documentalmente, que coinciden en todo lo que son los grafismos, todo, incluso especialmente además el pelo, porque él hace el pelo de una forma muy particular, con una especie de roleo aquí muy característico, enseñando siempre la oreja, que bueno, pues hace casi incontestable, ¿no? Eso sí, hay una pequeña diferencia a nivel estético de la Soledad de Mena con respecto a otras dolorosas de Eduardo Gutiérrez, y es que aquí también tenemos que hablar de los historicismos, que todavía esto se está dando en el siglo XX y también en el siglo XXI. Por un lado tenemos el modelo original de la propia inventiva de Eduardo Gutiérrez, como tantos escultores, ellos inventan su modelo particular de dolorosa, y por otro lado, en esta época, vuelvo a repetir, segunda mitad del siglo XIX, entran en juego los historicismos, y el historicismo que es, bueno, copiar, como se puede entender en aquella época, ciertos modelos de prestigio del pasado. En Inglaterra fue el neogótico, aquí en España también, pero en Andalucía concretamente, nuestro historicismo echaron la vista atrás en los grandes artistas del barroco. ¿Por qué? Porque en Andalucía eran nuestros referentes antiguos. Entonces, por ejemplo, en Sevilla surgen los murillismos, sobre todo desde el final del siglo XIX, esas inmaculadas que se pintan
cliché imitando a los Murillo. También surgen precisamente en Sevilla los pseudos Montañés, bueno, y en el siglo XX se sigue copiando los modelos Montañés, y en Málaga lo que se copia o se emula es lo que se entendía que era Pedro de Mena. Y digo lo que se entendía porque Pedro de Mena todavía en el siglo XIX no era muy conocido. De hecho, incluso se le llama Juan de Mena. Con eso digo todo de que no era muy conocido. Entonces, ¿qué era Mena en el siglo XIX malagueño? Fernando Ortiz, el propio Pedro de Mena, sus sucesores, secundones, como yo digo, los discípulos e imitadores. Y bueno, todos estos escultores, los Asensio Lacerda, todo eso era Mena en la época, ¿no? Mena, entonces, todo Mena. Bueno, y sigue siéndolo casi, ¿no? Entonces, la Soledad de Mena, como digo, es levemente diferente, tiene la mirada más baja, esa es la diferencia que tiene con respecto a otros modelos de este escultor, porque él toma como modelo no un modelo de su propia inventiva, sino precisamente un modelo de lo que en su época creían que era Pedro de Mena. Esas dolorosas, como digo, de Ortiz, como la Virgen de la Angustia de San Agustín, o bueno, los bustos de Mena y demás, de ahí que tenga esa particularidad. Y de hecho, ese historicismo que tiene la Soledad de Mena, no solamente la Soledad, como aparece en el libro, aparecen más imágenes, algunas de ellas incluso también datadas a nivel de fecha que concreta mucho, que efectivamente no está por ahí la senda, ¿no? De la autoría y de la datación. Para mí hace que sea la mejor. Eso sí, la Soledad de Mena actualmente, como fue intervenida en alguna que otra ocasión y especialmente por Rafael Ruiz Liébana, está más amanerada de como era originalmente. Por eso en el libro, por ejemplo, pongo una foto prácticamente inédita de ella, en 1954, donde se ven los rasgos eran más duros, una virgen con más fuerza. Este amaneramiento, por casualidades de la vida, ha hecho que se parezca a otra dolorosa que actualmente se venera en Santa Rosa de Lima, que era de colección particular, y que esta en concreto, además, ha podido ser datada porque tenía un documento de... ¿Cómo se llama esto? Lo de los obispos dando el perdón por que sale... Eso es, la indulgencia. Firmado y fechado en 1906. Y podríamos decir, ¿qué fecha más tardía? Bueno, esto es otra de las cosas que también descubro. Eduardo es el titular del taller, pero tenía a su hermano Federico como oficial, el ayudante. Eduardo localizo que muere en 1903, pero el taller de Eduardo lo sigue manteniendo Federico de 1903 a 1910. Seguramente esa otra Soledad, la de Santa Rosa de Lima, para que lo entendamos, fue realizada por Federico. Por eso es mucho más burda, mucho más amanerada, y casualmente por eso ahora mismo pues, se parece más al estado actual de la Soledad, porque como digo, ahora mismo el estado es más amanerada. La más auténtica ahora mismo está en la Casa Hermandad de Sepulcro, que es una Virgen de la Soledad, literalmente igual, pero conservándose intacta, con la policromía típica de Eduardo y demás. En fin, esta es toda más o menos la historia. Claro, todo esto está bastante... Ya no, señores, señoras, no hace falta que compréis el libro. ¿Acordáis lo que he dicho antes? No lo compré porque no lo he explicado entero aquí hoy. ¿Qué va? ¿Qué va? Yo me leo el libro. Viene mucha más información de la que ha contado. Si aparte interesante esto, hay que dar el resto. He dado mucha información, pero es verdad, porque siempre vendrá, bueno, el propio Diego, son dudas legítimas, ¿no? Y esto que viene, de dónde viene y toda la historia. En el libro, obviamente, por espacio, no he podido explicarlo todo tan desarrollado como ahora, pero obviamente el libro tiene una cosa que aquí no tenemos, son comparativas. Es decir, hay un capítulo expresamente. Dime. Te voy a preguntar una cosa y no dígame el libro. Porque, ¿dónde qué? Porque ya el libro, quien lo quiera, que se lo compre. Vamos. Yo, tío, dime. No, que digo que merece la pena que lo compre, porque precisamente todas las explicaciones que he dado es que está un material gráfico acompañando para que se entienda bien. Sí, por supuesto, el libro, por ejemplo, con la serie de Mene está ahí. Vamos, que se ve claramente. ¿Dónde se puede adquirir? Bueno, pues afortunadamente, hasta hace muy poco no se podía adquirir porque la primera edición se acabó en apenas 3 semanas desde que salió a la venta. Se ha impreso ahora una segunda edición y en principio está en todas las librerías de la ciudad. Si eres de fuera de Málaga, no hay problema, también lo pueden encargar a cualquier librería de tu confianza. Vamos, en Sevilla, en Jerez de la Frontera, en Cádiz, en Granada, donde quieras, tú la encargas. También está en venta en Amazon, para los que tengan esa comodidad de decir, mira, lo busco aquí, me entregan en mi casa. Así que, por problema de distribución no hay. Ya terminé. Miguel pregunta. Yo es que no tiene que ver el libro, pero tengo ganas de que me suelta. ¿Tú crees que en Málaga todavía hay
O sea, breve, por favor, ¿eh? En Málaga hay mucho por descubrir que nos quedaremos flipando, ¿o no? Sí, creo que hay, vamos. De hecho, el libro precisamente es una muestra de eso. La de tesoritos que hay, como yo digo, en muchas viviendas particulares, no solamente de estos escultores, que tengo que, me has dicho que sea breve, pero también para que la gente entienda, porque muchas veces la gente piensa... Decirte a ti breve es difícil, pero tú sabes. Voy a intentarlo. La gente piensa que cuando se tienen imágenes antiguas religiosas en casa, vienen de iglesia y convento, y no es así. Era un bien de primera necesidad en el pasado y quien podía se compraba a la Virgen, el santo se lo cargaba al escultor. Hombre, dependía del nivel económico. Estaba la familia rica que iba al imaginero de pro de la época y le encargaba el pedazo de busto de su Dolorosa, y estaban las más humildes que, bueno, se iban a otros más endeblitos, vírgenes más chicas. Bueno, dicho lo cual, para que quede claro que no toda imagen religiosa en casa particular proviene de convento de iglesia, sí que hay, especialmente de las quemas del 31 y 36, cosas que están por salir. Y bueno, es que van saliendo. Hace poco precisamente me enseñaron un busto yo creo que un San Juan de Fernando Ortiz, que me dijeron que fue rescatado de las quemas en la Merced. Por otro lado, también otro me enseñó una mascarilla de una Dolorosa. En fin, que es que esto está por salir. Lo que pasa es que como no se dice, en parte por el temor del qué dirán, esto me lo quedo, esto es de mi familia, yo no los quiero donar, me parece muy bien, si están en su derecho, al final, o sea, esto lo rescataron su familia, eso es suyo. Y es que es una lástima que no se enseñe por Eso es patrimonio de la ciudad, es patrimonio de la ciudad. Quien vea esto, lo que tiene que hacer es decir, señores, mire usted, mi abuela, mi tía, mi familia, pero esto pertenece a quién pertenece. Mire usted, la iglesia cuidado con eso. A nivel moral, pero a nivel legal. Adamlo una iglesia, me lo llevo y es mío. No ahora. Claro, es que legal desde la ley de patrimonio de 1978. Es que esto tiene un trasfondo muy gordo. Y estamos hablando de situaciones que pasaron casi ya hace un siglo. Así que lo que vosotros decís, a nivel moral, sí, pero a nivel legal, ellos tienen la razón. A nivel legal, repito. Y por otro lado, si decimos eso, claro, eso va a asustar todavía mucho más a la gente que tiene estas cosas. Entonces, yo prefiero que por lo menos lo dieran a conocer, sobre todo para los investigadores, que al final nos quedemos con la gana de saber que eso existe, sabiendo que existe, pero porque la gente no lo va a dar. Por mucho que nos guste, muchos no lo van a dar. Oye, Matute, es así. ¿De quién es la esperanza? ¿De Mena? El gran misterio. Pues no lo ¿Qué piensa Matute de la autoría de la esperanza? Fíjate, yo sí quiero que pudiera ser del entorno de Mena. Del entorno. Lo que pasa es que no podemos concretar en el estado actual si es de Mena o no. Es que Mena tiene una serie de discípulos que lo copian muy bien, obviamente, como digo, y he hablado de los grafismos. Son cosas tan sutiles que eso nada más que se puede localizar en obras los originales. En el caso, por ejemplo, de Gutiérrez de León, los Gutiérrez que las obras están originales. Y están originales porque han permanecido en sus viviendas, en urnas, guardadas, sin tocar, desde que se vistieron en el siglo XIX. Entonces, eso no se ha tocado la mayoría de las cosas. Pero las imágenes devocionales, las que estaban en el culto público, esas se han tocado un montonazo de veces. Entonces, la Virgen de la Esperanza sí se ve del entorno Mena, que quizás no sea de Pedro de Mena, pudiera ser de Félix de Saya o pudiera ser de otro de los discípulos. Lo que sí yo considero es que la Virgen, la policromía que tiene, y hay leyendas negras con respecto a lo que Duarte ha hecho, yo creo que la policromía que se ve ahora es una antigua. Yo diría que la del siglo XIX, precisamente, y además eso lo digo en el libro, yo creo que Eduardo Gutiérrez restauró a la Esperanza, porque, bueno, esto no lo he hablado, lo descubrirán los lectores, los Gutiérrez fueron los grandes restauradores de imágenes en toda la provincia de Málaga. Prácticamente muchas imágenes famosas de la época la restauraron estos escultores. Por ejemplo, la Soledad San Pablo Antigua de Fernando Ortiz, que para empezar, el cuerpo que vemos en la foto antigua, ese cuerpo, ese estofado, no era de Ortiz, era de Eduardo Gutiérrez, para que viéramos y veamos y conozcamos la calidad que tenía este escultor. Muy desconocido, pero bueno, ya se conocerá. La Esperanza sospecho que también la tocó él por el pelo que tenía de estopa y la policromía que se veía en la foto esta antigua tan famosa de la cabeza cortada. Yo creo que esa es la policromía que ahora mismo se intuye que tiene. Lo que pasa es que, claro, Duarte y otros le han dado mucha serie de veladuras, que bueno, enmascaran las cosas, pero que si la hermandad tuviera cierta valentía en restaurarlo, quizá aparecería. ¿Debajo pudiera tener policromía original? Pues seguramente. Porque específicamente, además, los Gutiérrez no suelen retirar las policromías antiguas, lo que hacen es repintar encima.
Pero claro, todo esto hay que restaurarlo y se vería algo mejor. Pasa parecido, mira, la Virgen de las Lágrimas, que ha sido el debate también televisivo allí en Sevilla, ¿no? Es una virgen, estoy hablando de Sevilla, la Virgen de las Lágrimas de Sevilla, de la Exaltación. Es una virgen que actualmente está muy tocada. Entonces es complicado poder dirimir una posible autoría o círculo cercano porque, claro, tiene tantas modificaciones en la actualidad que ¿dónde está el grafismo? Es una imagen que no encuentras otras con similitudes ni parecidos, una imagen como muy única, ¿no? De ahí también la dificultad, en este caso, por eso decía la diferencia entre atribuciones de una y otra, Cristo de la Buena Muerte, el Virgen de las Lágrimas, son imágenes que no tienen un igual ni siquiera documentado o datado. Porque no tiene por qué estar documentado, que esto es un cliché también que mucha gente se considera que va a restaurar la imagen para aparecer un documento dentro o una firma. No. Ni siquiera en los archivos suele aparecer el nombre del artífice, porque en la época el escultor era considerado como el pescaero, así de claro. Entonces, no suele a veces nombrarse el nombre. Pero sí aparece a lo mejor una fecha que nos concreta un estilo artístico. Claro, en estos casos no hay eso. Entonces, es muy complicado poder decir una posible autoría. En el caso, eso sí, de la Virgen de las Lágrimas de Sevilla, yo sí la veo, por ejemplo, de Málaga, pero es casi intuición, porque realmente no hay mucho de dónde tirar. Entonces, y el Cristo de la Buena Muerte, bueno, hace de poco una hipótesis también del profesor José Manuel Moreno Arana, que la acerca a los escultores flamencos, y la verdad que yo estoy bastante de acuerdo con él. O sea, yo sí veo ahí mucho más aproximación, pero claro, repito, hasta que no aparezca alguna imagen documentada o datada documentalmente muy parecida al Cristo de la Buena Muerte, incluso en su propio contexto, que eso ayudaría más, el contexto geográfico me refiero, pues complicado. Oye, qué tema más apasionante, ¿no? Pues sí. Muchísimo. Pues sí, Matute, tío. Esto realmente ha sido una clase más que una clase extra. Sí, una conferencia. Una tutoría personalizada. Sí, una tutoría universitaria sobre bueno, se intenta. Escuela, voy a decir lo de la escuela malagueña, más ilusión. No lo digas. Porque yo tengo una clara con lo de la escuela. Oye, eso te quería preguntar. Yo como autoridad que soy en el tema artístico, una clase de escuela malagueña. Así que, Matute, 1.000 millones de gracias de verdad por nuestro abrazo, por tu tiempo, que yo sé que te llaman de un lado de otro y tal, pero que nos des un ratito a nosotros aquí colgados con nuestra mierda y eso. De verdad, muchas gracias, porque, joder. Muchas gracias a vosotros, yo encantado. Coño, un tío con lo que acabas de hacer y esto y lo que estás descubriendo, y eso va a quedar para la posteridad. Y eso la gente tiene que leerse el libro para que luego cuando en Semana Santa vean a la Concepción sepa quién la ha hecho, que esté hecho de esperanza, Sonadilla. Jorge, vuelve a poner el libro. Ponlo. Pon el libro. La portada, pon la portada. Sí, porque vamos a hacer promo. Compren. Jorge, los Gutiérrez una cosa muy clara, hay que leer. Porque es verdad que a mí que la gente ve la foto y dice, ¿y tú por qué la atribuye a no sé quién? Leche que está explicado. Y además muy bien explicado. Pero como no lo lee la gente... La lectura es muy amena y ágil, ¿eh? Que aquí está acostumbrado a leer. Sí, es muy rápido, ¿eh? Pues sí. Yo he intentado eso. Es verdad que el libro, ya digo, está enfocado a los investigadores, pero también al público aficionado y sí he intentado que sea una lectura amena. Como he hecho la explicación, que haya muchas comparativas, muchos ejemplos, si me permite, pero para que quede resumadito lo de la Soledad de Mena con lo de los historicismos, para que entendamos lo que son los historicismos. Hoy día tenemos, por ejemplo, Israel Cornejo, que te hace una Virgen del Valle, la del grupo parroquial que hay en la Parroquia de la Paz, que imita el modelo de la Ascensión de la Seda. Bueno, pues literalmente son la Soledad de Mena y otras tantas. Son imágenes que imitan modelos antiguos, que eso se sigue dando en la actualidad, que no pensemos que esto... que de ahí esa diferencia, pero cuando vemos, por ejemplo, esa Virgen del Valle, de Israel Cornejo, sabemos que es de Israel Cornejo. ¿Y por qué lo sabemos? Por los grafismos. Aunque el modelo esté imitando un modelo antiguo, los grafismos de Israel Cornejo están ahí. Yo pongo este ejemplo actual porque creo que la gente lo va a entender claro, ¿no? Por cierto, es maravillosa, ¿eh? Con una preciosidad. Y el grupo parroquial que lo está haciendo muy bien. La Virgen es una maravilla. Fui a verla ahí en directo, es maravillosa. Bueno, Matute, que no nos entretemos más. Que muchas gracias, que nos vamos hablando, que nos vamos viendo y que vaya muy bien la segunda edición, que hay una tercera, cuarta, quinta, duodécima, 25ª y 31ª. Y lo más importante, por siguiente libro, más investigación y más libros, por favor. Efectivamente. Otro día tenemos que hablar con Matute
de vírgenes medievales y de vírgenes negras, que es un tema también muy Eso es lo que apasionante. me gustaría, porque además es un tema que no trata solamente las imágenes medievales a nivel de formal, es decir, estudiar la Virgen en su estilo de la propiedad media, sino cómo se produce la construcción icónica de la imagen. Es decir, para que lo entendamos, cómo la Virgen de Rocío pasó de ser una supuesta Teótocos, su formalidad medieval, a lo que hoy vemos, que es otra cosa distinta, no se puede decir medieval. Lo emplazamos para una segunda. Sí. La ponemos fecha. Obviamente. Vale. Muchas gracias. Oye, que no se nos olvide el tema para la playlist. Ah, sí, Matute, Elige. siempre. Nos tienes que dar una canción, tema de música, algo. Pop, rock, clásico, me da igual, que no sea una marcha. Que te inspire. Bueno, que no sea o que sea, lo que él quiera. No, que no sea. Que te suene Semana Santa, que te diga, esto me evoca cofradía. Mira, esto me evoca algo. No voy a enseñar la Semana Santa, porque como también me gusta mucho el flamenco, Nana del Caballo Grande, versión de Orquesta Sinfónica de la Royal London, del disco de Potro de Rabia y Miel de Camarón. Sí. Aquí la tiene, aquí ya. O del de Soy Gitano. No sé si es desde ese o del Soy Gitano. Nana del Caballo Grande, Camarón de la Isla, Royal Philharmonic Orchestra. Sí. Camarón. Las Cofradías TV, añadido. Muchas gracias, Matute. Listo. Qué bien. Que vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, yo creo que ha sido porque Matute además es una persona que cuando habla es muy didáctico y apasionado. Es muy didáctico y muy apasionado de lo suyo, ¿no? No, 10 años, ¿eh? Yo eso me he quedado flipado, ¿eh? 10 años. 10. Tío, 10. Bueno, para que no se diga que aquí no traemos gente que hace cosas serias. 10. O sea, es que tú dices las cosas y dices... Es que somos muy serios aunque no lo parezcamos. Aunque no parezcamos. Joder, no. Esto estamos en fin. Jorge, Diego, nada, la semana que viene tendremos que seguir buscando... Seguimos, habrá otra entrevista. Habrá otra entrevista, no sabemos a quién. No sabemos a quién. Pero habrá. Que nada, que feliz pre-cuaresma, feliz pre-carnaval, feliz borrasca, quinta. Feliz agua. No, salí. Yo iba a decir no salgáis, salí, porque es que realmente... Sí, hay que salir, hay que morder la vida lo que hay. Hay que salir. Ya está. No, es que está lloviendo para 2 días que llueve. Un paraguas. Que no, un hidropedal, una barca, lo que haga falta. Todas las recomendaciones de las administraciones públicas son no salgáis de las autoridades y nosotros salid. No, es como... Salid, que se te caigan 2 palmeras encima. Si esto empieza a pitar... A pitar, no salí. No, eso no. No se sale. Si se caen palmeras y cosas, no se sale. Ahora, si solamente lluvia... Es agua. Que moja. Fuera, salgan. Hay mucha vida ahí fuera, hay vida. No es que no. Oye, antes de irnos, que ya salió el recortable del Diario Sur el domingo con el cartel de nuestro amigo José. Sí. Que ya vio gente por ahí haciendo Art Attack. Sí, yo lo tengo pendiente de... Tú estás en ello, ¿no? Sí, tengo que montarlo. Tiene ello, sí. Es curioso, bueno, ya enseñaré a ver cómo queda. Por eso. Bueno, un placer. Que nos vemos la semana que viene. Y un beso a todos. Diego, un beso. Venga, chao.